Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. El día de ayer el presidente de la República habló de una conferencia de prensa que eran, por supuesto, como usted sabe, habituales al inicio de la pandemia, y un buen tiempo después el presidente de la República las hizo más espaciadas y ustedes saben ya en base a qué y por qué eso sucedía. Pero el día de ayer tenía cosas que comunicar, hay algunos asuntos importantes, la de la distribución, entrega del bono, el segundo bono universal, 760 soles a las personas que necesitan todavía un apoyo para poder sobrellevar una crisis que es profunda en distintos ámbitos que directamente están afectando a la vida cotidiana de millones de personas. Este tiene la pretensión de llegar a 8.4 millones de familias para que puedan, en esta etapa muy crítica, tener un ingreso mínimo para poder, como digo, sobrellevar y callar de alguna manera lo que esto nos está generando. Pero también hubieron anuncios de otra naturaleza vinculados a la vacuna, vinculados al incremento y la mejora del sistema de salud para afrontar lo que podría ser una segunda ola, algunos temas relacionados a la educación, después de que de manera muy entusiasta y desde mi punto de vista poco responsable el presidente de la República saliera a decir de que en marzo iniciamos la clase escolar de manera presencial de todas maneras, cuando el propio ministro del sector ayer con más cautela dijo que esa es una aspiración y que iban a trabajar de cara a eso, pero que evidentemente la realidad es la que iba a marcar la pauta. Y a mí me parece que hay que desestimar ya esa posibilidad y no trabajar pensando en eso, porque eso no es lo fundamental, sino resolver, ojalá pronto, la posibilidad de acceder a la vacuna ya plenamente certificada para que puedan las personas de primera línea que están en la defensa de todos los ciudadanos tratando de parar que nos siga haciendo daño este virus del COVID-19, puedan ya recibir la vacuna, luego los adultos mayores, las personas con comorbilidades y, en fin, los niños no reciben vacuna y eso lo han dicho ya los especialistas. Y eso no quiere decir que pueden hacer lo que les parece, no, porque pueden ser transmisores o quienes transporten el virus y eso puede generar una ola creciente de contagios que, por cierto, hay que evitar desde todo punto de vista. Se ha también el presidente de la República pronunciado en torno a lo que legítimamente en los últimos días se venía exigiendo, que no se trate de manera discriminatoria a un sector poblacional no solo numéricamente muy importante, sino que claramente ha sido afectado doblemente en medio de esta pandemia, no solo por la cuarentena y el hecho de no poder salir en términos de lo que significaba cuidar y resguardar su propia salud, sino también la no atención a problemas que se derivan de una situación de esa naturaleza, que tiene que ver ya con el ámbito psicológico y que tienen diversas, por cierto, manifestaciones. Estoy hablando de los adultos mayores, que se había prohibido que circulen. Ahora el presidente ha dicho, siempre con cuidado, siempre con precaución, pero va a ser una sugerencia, un pedido que transiten, digamos, con cuidado y con mucha responsabilidad, como digo. Entonces, ahí también hay cosas importantes. Esto después de que se haya anunciado inclusive una demanda para tratar de resguardar los derechos de estas personas, que si bien es cierto, es entendible también la preocupación. Es verdad que la limitación de cualquier derecho es un asunto que debe tener en sí mismo una argumentación muy consistente, pero aquí la vía en términos de que efectivamente es un sector mucho más vulnerable. Pero conforme se van acomodando las cosas y efectivamente hay un sector que se incluye en este grupo que todavía tiene posibilidades de seguir trabajando en algunas actividades, tiene que hacerlo con los cuidados debidos. Han habido entonces por todos lados algunos anuncios que son de los más importantes. Pero claro, lo que más llamó la atención, como correspondía, y así tiene que ser en un país que lamentablemente y cotidianamente reproduce una serie de comportamientos que nos llevan a no superar una serie de problemas y una serie de taras que están todavía muy arraigados en nosotros, pues lo que llamó la atención es lo que el presidente del Congreso de la República dijo y la manera como se pronunció en esta nueva etapa, en este nuevo momento, que tanto el presidente del Congreso como el presidente de la República han dicho plantea una nueva manera de coordinación o de relación entre el Ejecutivo
y el Congreso de la República. Y esto, por supuesto, como ya lo he dicho aquí en repetidas oportunidades, muestra que en la política, lamentablemente, tenemos todavía una tarea muy, muy pendiente. La pobreza intelectual, el desarraigo de algún tipo de ideología o de adhesión a particulares maneras de ver el país para darle solución a los problemas que ahí los partidos identifican, es la verdad muy escaso, no existe. Lo que hoy día se llaman partidos políticos, salvo honrosas excepciones, que además no como partidos, sino como individuos dentro de los partidos, no hay ningún planteamiento o alternativa que apunte a creer que ahí están algunas visiones diferentes y que empujen o motiven a accionar desde este ámbito tan importante para que el ejercicio del poder resuelva los problemas de la gente. No hay partidos políticos o no los hay en la dimensión de representatividad que se requiere y menos de propuesta y planteamiento. Lo que hay es un conjunto de amigos que se va armando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo, por cierto, a lo que necesitan sobrellevar. Y en este caso hay una elección a puertas y quieren hacerlo como ellos consideren mejor. Pero mejor no significa, ni en el vocabulario ni en el accionar de quienes están en la política, generar mejoras o resolverles los problemas a la gente, sino cómo ubicarse ellos mejor para privilegiar sus propios intereses y tapar sus claras incapacidades. Y el señor Manuel Merino de Lama, que terminó, y esto lo quiero repetir porque la verdad no es menor esta edad. El señor fue elegido como presidente del Congreso de la República no por un mérito en particular, no porque haya sobresalido de manera evidente en comparación con sus pares que lo llevaron a un cargo tan importante de esa naturaleza, o por sus luces académicas, o por sus luces de representación o de desempeño en cargos públicos importantes que haya tenido al transcurso de su vida, que ha sido más o menos larga. No, terminó siendo presidente del Congreso porque le atribuía el haber estado en el Congreso de la República calentando asiento durante 3 periodos sin ninguna, digamos, diría yo, luz para dar cuenta de que algo importante hizo. No se recuerda nada de un señor de esta naturaleza. Entonces, asociar la experiencia a un personaje que llegó al Congreso para no hacer nada importante es la muestra muy clara de lo precario y lo deficitario que es el sistema político. Si el señor Merino de Lama es en el consenso político de quienes están en el Congreso de la República el político más experimentado, con más capacidades, con más comprensión del funcionamiento del sistema democrático, del funcionamiento del Parlamento de la República, es que estamos reflejando esa escasez, ese vacío, esa nada que ha terminado siendo la política en este momento. Porque es evidente, yo lo dije desde el primer momento, porque lo escuché cuando le preguntaban algunas cosas que debería, por comillas, la trayectoria y el tiempo que tiene en política, más o menos, no voy a decir que saber, pero por lo menos imaginar, y sus limitaciones, que son monumentales, pues daban cuenta ya de que esto no iba para bien. Pero claro, uno puede ser incapaz o uno puede ser poco capaz o tener pocas luces o no tener, digamos, unas capacidades que se requieren para eventos de esta naturaleza, como la tuvo en su momento su correligionario, el señor Valentín Paniagua, que fue una persona que siendo congresista en ese momento y habiendo llegado al Parlamento, no como los más votados, porque este país no premia a los que son mejores, le da votos a gente que, como el señor Merino de Lama, seguramente tiene algún nivel de vínculo más carismático, de otra naturaleza, y termina llevándolo al Congreso de la República. Pero Valentín Paniagua fue el congresista, el segundo congresista menos votado de esos que lo eligieron presidente de la República. ¿Y por qué? En la discusión que se dio, y me acuerdo clarísimo cómo eso se produjo, terminaron resaltando la figura de alguien con esa talla. Y digo talla en su comportamiento político, que había ya a través de los años demostrado muchas capacidades. Y lo eligieron a él, y fue una magnífica elección, y nadie se arrepintió de haberlo hecho, porque estuvo a la altura de él
el encargo y las circunstancias que en ese momento demandaban a alguien con honestidad, alguien con capacidad, alguien con valentía y con claro propósito de limpiar, de sanear todo lo que en ese momento expresó la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y se expresó en 3 planos muy concretos. La lucha contra la corrupción, evidentemente, hizo muchísimo. La posibilidad de entrar a un nuevo episodio de la vida política en nuestro país con elecciones libres y transparentes, cosa que consiguió. Y, por supuesto, encaminar todo el proceso tan duro que habíamos vivido en la época de la violencia a través de la aproximación más cercana y mucho más certera que finalmente le dio la Comisión de la Verdad y Reconciliación al país. Y eso hizo Valentín Paniagua por sus capacidades. Ponga usted en la balanza Paniagua y al señor Merino de Lama y se da cuenta que el señor Paniagua tenía claridad y visión sobre lo que tenía que hacerse en ese momento. El señor Merino, porque tenía que devolver el favor que él sabía era un asunto que no dialogaba con los pocos méritos que tenía, pues ha tenido que trabajar básicamente para aquellos que lo llevaron a ese cargo. Y por eso es que han sucedido estos episodios tan tristes y tan vergonzosos que felizmente no han salido como el señor Merino y quienes manejan al señor Merino hubiesen querido. Por ejemplo, cuando a Pedro Cateriano lo chantajeó diciendo que tenía que sacar a algunos ministros. O después, cuando orquestó, junto con otra gente realmente muy cuestionable, un intento de golpe de Estado, inclusive tocando a los cuarteles para tratar de generar un ambiente de desestabilización para protegerse y para darle y tercerizar el gobierno con esta gente impresentable que iba a traerse abajo todo y en primer lugar lo que Valentín Paniagua más bien ponía en el orden de sus prioridades. Todo eso tenía que traérselo abajo. Y eso felizmente no se produjo. Pero ya este señor, porque ojalá hubiesen sido solo sus pocas capacidades, porque de esa gente se puede de alguna manera, con buena asistencia, buenos colaboradores, mejorar su comportamiento, si hay voluntad y claridad. Pero aquí hay una clara y evidente deshonestidad en materia de la dirección y el manejo que tiene el Congreso de la República, porque privilegia tus intereses. Inclusive después de la discusión de la vacancia de el señor o contra el señor Martín Vizcarra, cuando ya él había caído en cuenta que no tenían los votos, quiso postergar el debate para generar una correlación distinta y de repente retomar el camino que él ya había diseñado y que a él lo veía como presidente de la República, emulando a Valentín Paniagua. Entonces, esta persona no solo terminó siendo muy poco capaz para un cargo de esa naturaleza, sino maleada en el término más exacto de la definición. Es decir, trabajando para intereses que no son las del Congreso ni la de la mayoría que quisieran un Congreso distinto al que había antes se tuvo que cerrar por las consideraciones que ustedes ya conocen. Pero eso no solo es su comportamiento político, sino en lo que tiene arraigado él, como su comportamiento y su personalidad y su ámbito seguramente más cotidiano y menos visible. Porque lo que sucedió ayer no es un asunto menor. No es como algunos dicen, tampoco se le puede golpear tanto a un político por un desliz que tuvo en una frase. No, no hay deslices en asuntos de esta naturaleza. Hay situaciones que te pintan de cuerpo entero y por más que has estado tratando de administrar para que no se note, a veces el subconsciente te gana y te muestra en tu real dimensión. Y eso es lo que ha pasado con el señor Merino de Lama. Y no es la primera vez que pasa, porque cuando se le ampalló, cuando se le descubrió, arreglando y orquestando por debajo de la mesa golpes que hubieran sido muy dramáticos y severos para la institucionalidad de nuestro país, con cinismo salió y trató de ocultar, echando la responsabilidad a la prensa y a otros del comportamiento perverso que él, junto con algunos de sus amigos, habían tenido con el claro ánimo de llegar al poder utilizando una vía que no es la democrática y no es la correcta. Pero, ¿qué cosa dijo este señor el día de ayer, refiriéndose a este nuevo momento, a esta nueva relación con el Ejecutivo? ¿No es cierto? Que los dos, digo, de representantes de estos poderes del Estado han dicho que es mejor que la que tenían hace un par de semanas. Vamos a escuchar qué cosa dijo Merino de Lama comparando esta relación como una relación de noviazgo, es decir, de cortejo, ¿no es cierto?, de novios que están ahí.
pero le atribuye al Ejecutivo ser la novia y él, o sea, el Congreso, ser el novio. Y bueno, ya esto en sí mismo era bastante discutible. Pero luego le incorpora lo que él cree y la manera como él seguramente se relaciona cotidianamente con las personas que tiene alrededor, en el Congreso o en su propia familia o en su propio entorno. Dice que las cosas están mejorando porque la novia, el Ejecutivo, le hace caso al novio, ellos, y por eso es que las cosas están avanzando en la dirección correcta. Eso refleja no solo, digamos, un estigma, no solo refleja estereotipos, sino refleja que lamentablemente nos gobierna en el Congreso de la República Pedro Picapiedra. Es decir, una persona que, como bien lo dijo la ministra de Mujeres y Poblaciones Vulnerables, esto no solo es un asunto, claro, tú dices una palabra inconveniente, yo hubiera usado otro término, pero la segunda es claramente, creo yo, calza con lo que significa un comportamiento de esa naturaleza, antihistórico, en un momento en el que en nuestro país hay mujeres que están, mientras seguramente nosotros nos dirigimos a ustedes y ustedes muy amablemente nos siguen a través de las radios que integran la red o las redes sociales, en fin, por donde nos sigan, están maltratando y golpeando a una mujer, están asesinando a una mujer, están amenazando a una mujer no puede salir, no por las restricciones que hay por el tema del COVID-19, sino porque su pareja o su marido no se lo permite, porque si sale, cuando regrese le va a agarrar a golpes, porque tiene ese mismo razonamiento que Merino, porque la novia, la mujer, tiene que hacerle caso al novio, y solo cuando le hace caso al novio le va bien, si no, le va mal. Ese nivel tenemos en el Congreso de la República. Y ese es el presidente del Congreso. Y claro, si uno evalúa y mira a otros congresistas que están ahí auspiciando a Merino y aplaudiéndolo permanentemente porque se ha empeñado a esos sectores, pues no tengo la menor duda de que piensan exactamente igual que él. El número de gente que está en el Congreso de la República, que tiene denuncias por violencia familiar, es un asunto escandaloso que en cualquier otro país civilizado hubiera generado un debate de otra naturaleza. Hay gente inclusive en el Congreso que se acusa de haber violado mujeres, de haber golpeado mujeres, de haber generado violencia psicológica contra la mujer. Y claro, eso es que van a decir cuando el señor Merino de Lama dice esto, que algunos de sus defensores dicen, es una frasecita que en el peor de los casos puede ser medio desacertada, pero no denota un comportamiento. A mí me parece que estas son las circunstancias en las que alguien se muestra como es. Y el señor Merino de Lama es así, y así le hubiera gustado tener la relación con quienes, por supuesto, tuvieron a bien pararse al frente y no dejar que sus pretensiones antidemocráticas se concretizaran. Pero vamos a escuchar, porque vamos a de largo comentar esto, y más adelante vamos a conversar con María Emma Manarelli, que es historiadora, es una de las personas que más ha reflexionado sobre esta tara que el señor Merino de Lama expresa y ha expresado el día de ayer, pues con una claridad que, digamos, algo que uno sea obtuso, no se dé cuenta. Vamos a escuchar qué dijo Merino de Lama. Porque en el caso del congelamiento de cuentas, nosotros nos reunimos, la mesa directiva, con la ministra de Economía, y ella asumió el compromiso que al día siguiente, al mediodía, presentaban su propuesta, y nosotros esperamos hasta las 6 de la tarde. Y recién cuando a las 6 pusimos la propuesta del Legislativo, llegó la propuesta del Ejecutivo. Y nosotros, como corresponde, respetuosamente, hicimos de conocimiento, exoneramos de la propuesta del Ejecutivo, suspendimos el pleno para el día siguiente invitarla a la ministra, aceptó la invitación y los resultados están a la vista. Yo creo que el Perú entero, los periodistas han podido ver que ha sido lo mejor. Esto es como un noviazgo. Ya la novia está haciendo caso al novio, entonces nos estamos entendiendo y quien gana es el Perú, y creo que eso es lo que queremos, que ganemos todos los peruanos. Este impresentable el presidente del Congreso de la República. Y en elección popular debería alguien, claro, pero hay otros también que se disfrazan de personas muy equilibradas y que en propia acción popular tienen comportamientos misóginos evidentes y de antaño. No sé si ahora los han empezado a para las cámaras administrar mejor o finalmente han cambiado el comportamiento. Ojalá que esto último haya sido así. Pero miren ustedes la manera como él cree que muy coloquialmente define la relación. Porque además aquí hay otro elemento que es
muy importante y usted tiene que mirar. Esto no es una exageración, esto no es, oye, ya pues, deja de darle tantas vueltas a este tema, es una frasecita, no es una frase, porque muchas personas que ven y escuchan eso, y les aseguro que ahorita en otros medios de comunicación debe mucha gente estar como saludando y diciendo que se está tratando de hacer una tormenta en un vaso de agua. Claro, esa es la misma manera como cuando el maltratador amenaza, golpea, genera actos de violencia y siempre se auspicia bajo la idea de que no tiene que hacer nada la mujer porque él cambiará en algún momento y ese es un asunto que finalmente llegará a un asunto, a un momento distinto. Y entonces esto no hay que discutirlo, pero hay que discutirlo porque ese comportamiento que además incorpora este otro elemento. La ministra de la Mujer es una mujer que joven, con muchas capacidades, con una preparación y una solvencia que por supuesto Merino y varios otros juntos no podrían mínimamente alcanzar, y está haciendo su mejor esfuerzo. Uno puede discrepar de su perspectiva, porque claro, el gobierno tiene una mirada ideológica, el gobierno tiene un razonamiento político y una visión de qué hacer y hacia dónde encaminar el país en esa materia. Y usted puede perfectamente discrepar con eso, yo discrepo en algunas cosas que han hecho. Eso está en el ámbito de lo que es debatible y está bien que sea así. Pero argumentar que la relación del Ejecutivo y el Congreso es como un noviazgo y que ellos son el novio y ella la novia, es decir, el Ejecutivo la novia, además habiendo sido la bisagra entre los dos, es decir, quienes finalmente han por el Ejecutivo ido conversando con el Congreso, la ministra de Economía, este asunto se hace más grave todavía, mucho más grave todavía. Y encima, este sujeto, ¿qué cosa dice? No solo que la relación es de noviazgo, ¿no es cierto? El enamorador y la novia a la que está tratando de seducir para que finalmente termine haciendo lo que él quiere. Y ahí podría este sujeto decir es parte del cortejo, en términos de efectivamente están haciendo un juego. Pero después lo que dice es, y le ha ido bien, porque le hace caso al novio, el machote, el del bigote, el grandazo, el que puede dar golpe de Estado, el que representa a toda esta gente que vergüenza da en el Congreso de la República. Inclusive sus colegas mujeres de su propio partido se han pronunciado en contra. ¿Y dónde están esas mujeres que gritan y amenazan y hacen alboroto y resaltan la virtud del sendero luminoso defendiendo un asunto tan bárbaro como este? No, pero ahí no se meten, porque claro, como en Perú somos un país marcado por el machismo y la tara lamentablemente es muy extendida, entonces ¿para qué me voy a meter con ese tema? De pronto termino yo con menos votitos de lo que inicialmente me podía haber imaginado iba a tener en las próximas elecciones. Y es así como su escala de valores la van distorsionando. ¿Para qué? Para que acomode a un país más decente, mejor, con igualdad de oportunidades, donde hombres y mujeres no sean discriminados de esta manera. No, 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 no. Sino el que se acomoda a mí para llevarme el poder y hacer lo que me da la gana. No importa inclusive, ¿no es cierto?, si tengo doble identidad, no importa, ¿no es cierto? No importa. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de llegar al poder. Y esa avidez, y esa ansia, y esa angurria se nota en esta gente. Pero aquí es donde tiene que discutir el presidente de la República una barbaridad de esta naturaleza. Porque ese mismo argumento, ¿no es cierto?, de que la novia le tiene que hacer caso al novio para que le vaya mejor, es la misma que este sujeto que mató a Viagra le decía y pretendía de ella. Como él se había enamorado de ella, entonces lo que ella tenía que hacer es hacerle caso a él, porque si no le iba a ir mal en la vida. Y que si no era para él, no iba a ser para nadie, porque él la quería, él la amaba, él le regalaba peluches, él le mandaba flores. Entonces, como ella no le correspondía, porque claro, la mujer no tiene voluntad, la mujer tiene que hacer para que les vaya bien lo que el hombre les dice. Y como ella no hizo lo que este asesino le decía, la quemó y la mató. ¿No? El caso de la congresista Red Contreras es exactamente lo mismo, ¿no? Como no hizo lo que el otro sujeto que quería, que someterse a esa dinámica y no decir nada, porque él es el que tiene razón y el novio es el que te dice qué línea seguir para que te vaya bien, y en ese momento tenía que someterse a los vejámenes de este delincuente, entonces la golpeó y la mató, le intentó matar, ¿no? Entonces, este razonamiento que ha expresado el señor Merino de Lama no es un juego de palabras,
no es un mal ejemplo, no es un desliz, no es un asunto que no tenga consecuencias. Tiene consecuencias, porque ese es el argumento con el cual los feminicidas matan, porque la mujer no les hace caso, porque si les haría caso les iría mejor. ¿Y qué significa hacerle caso? Ya saben ustedes, no voy a poner muchos ejemplos al respecto, porque claramente han identificado seguramente más de un comportamiento de esa naturaleza. Cerca o lejos, ese es un problema que está muy arraigado en nuestra sociedad. Y Merino Lama, que es el presidente del Congreso de la República, lo que tiene que hacer en cualquier circunstancia es no avalar una solución de esa. Pero ¿cómo le pides al burro que esconda las orejas? ¿Cómo le pides? No puedes. Lo tiene que mostrar. Y eso es lo que es el señor Merino de Lama. Y ahí está expresado en su real dimensión. Pero no solo es un asunto que está vinculado a la frase en la relación de lo que él entiende deben ser los hombres y las mujeres, sino del rol que le atribuye a la mujer en medio de esta situación. Es decir, en una sociedad como la nuestra, para que a alguien le vaya bien, sobre todo si es mujer, tiene que ponerse detrás de lo que dice el hombre y hacer lo que la voluntad de éste refleje y en ese momento pide. Porque si tiene algún intento de libertad, de independencia, de desarrollo, de superación, de emprendimiento, de búsqueda de sobresalir en los ámbitos ahí donde se quiere desarrollar, le va a ir mal, porque siempre tiene que tener el aval y la recomendación del padre. Eso es lo que ha dicho el señor Merino de Lama. Y seguramente en su vida personal le ha ido como le ha ido por eso. Y ha llegado a ser presidente del Congreso también por eso. Porque seguramente dentro de su entorno hay gente que razona de esa naturaleza. Hay mucha gente que va a aplaudir y va a seguramente creer que eso es normal. Porque si tú normalizas un asunto de esta naturaleza, querer cambiar lo que la gente entiende es normal es muy difícil. Pero hay que seguir haciendo el intento, por más que esto sea contracorriente y por más que nos interpele abiertamente. Y hay que cambiar. La ministra Sacieta, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha dicho que esto es una forma explícita de machismo. Lamentamos profundamente este tipo de afirmaciones que solamente revelan que aún a puertas del Bicentenario, algunos que conducen poderes del Estado que deberían ser convocantes, persisten en estigmatizar y colocar en una posición sexista, deplorable y que demuestra que algunos se encuentran de espaldas a la historia. Esta es una forma explícita de un machismo que ya debe de venir en desuso. Tiene razón la ministra y creo que ha sido contundente en decirlo. Pero claro, una historia que el señor Merino Lama no debe haber ni siquiera leído. Porque claro, él cree que esa manera, no voy a decir solo de mencionar y poner un ejemplo o de tratar de caracterizar este momento en su relación con el Ejecutivo, sino así es como ha razonado toda su vida. Por eso es que a él le parece que es normal. Por eso es que cuando él intenta con otros dar un golpe de Estado, sale y dice, yo quiero decir que yo soy demócrata y que nosotros trabajamos con la Constitución y con el reglamento, y entonces cree que esto, que él piensa, porque no es que, bueno, en fin, se le escapó una frasecita y ahora pide disculpas y todo cambia, no, él piensa eso, y cuando uno piensa de esa manera, actúa consecuentemente con eso que piensa, y por eso es que su relación inclusive con el Ejecutivo ha ido seguramente marcado por esos estigmas, esos estereotipos que bien hace referencia la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero claro, el señor y la historia debe ser pues como el agua y el aceite, como el agua y el aceite, como parecería ser que la inteligencia es también, usando el mismo ejemplo, con el señor Merino. Pero hay otros que se han pronunciado también sobre este tema. Y la verdad me llama la atención porque yo sí creo que la ministra de la Mujer ha sido contundente, ha sido clarísima en decir que es una presión machista y le avergüenza que alguien que dirige un poder del Estado siga reproduciendo esas taras, porque es una tara eso que ha mostrado el señor Merino de Lama.
¿no? O sea, a su ya larga lista de problemas, inclusive desde mi punto de vista, legales que tendría que afrontar por la manera como se ha comportado como presidente del Congreso de la República, buscando romper el orden constitucional, hay que sumarle que, además, tiene estos problemas. Pero el presidente del Consejo de Ministros, el señor Walter Marcos, se ha pronunciado también sobre esto. Vamos a escuchar. No hay ningún poder que sea más importante que el otro. Todos los poderes del Estado son sumamente importantes, pero cumplen funciones diferentes. Y dentro de esas funciones diferentes e importantes que se cumplen, tenemos que tener muy claro que tiene que haber una relación de respeto. Y esa relación de respeto es con el convencimiento de que cada una de nuestras funciones son diferentes y que entre nosotros tenemos que integrar para que exista correctamente el Estado y podamos atender de la forma más eficiente a las personas que más necesitan. Claro, el señor Marcos, en otro tono, pero me parece con menos énfasis que la ministra de la Mujer, que tomó la palabra para responder cuando el presidente de la República movió la cabeza diciendo pues esto es un asunto inaceptable, pero claro, dice ningún poder es más que el otro, hay que tratar de adoptar las funciones. Es una manera de decirlo. Entiendo que el primer ministro está negociando con el Congreso y no quiere ser más contundente con algo que habría que decir en otro tono de una manera distinta. Porque ese no es un asunto de que los dos, o sea, no estamos discutiendo acá que el señor Merino de Lama crea que los dos son iguales, ambos poderes del Estado. Esa no es la discusión. Esa es una discusión de otra naturaleza. Eso se resuelve leyendo, como dice Merino, la Constitución y el reglamento. Aquí lo que estamos hablando es de seguir reproduciendo los estereotipos y los roles que se le atribuye al hombre y la mujer en un momento en el que felizmente el mundo está cambiando y pese a que sigue siendo esto una tara expresada tan clara, nítida, diáfanamente con el señor Merino de Lama, es un asunto que hay que contradecir y hay que claramente buscar revertir. Y eso es la manera como hay que responder. Recordarán ustedes, hace ya un buen tiempo, cuando se desarrolló una campaña donde, entre otros altos mandos militares, se pusieron mandiles rosados, hay gente que empezó a decir que qué horror, manchan el honor de las Fuerzas Armadas, que ponerse un mandil te pone en realidad en duda, y hay un bocón que, digamos, cada vez es más penoso y más charlatán, que casi ya está, digamos, para el reciclaje, pues salía y decía una serie de cosas acusando de una u otra cosa al comandante general del ejército, en fin, porque así somos, porque esas son las taras que hay que superar. Pero en nuestro país hay mucha gente que piensa así. Entonces, el señor Merino de Lama cree que es normal. Como hay varios Merino de Lama en nuestro país en este momento cometiendo una serie de barbaridades contra las mujeres, rompiendo abiertamente los espacios de libertad que con tanta esfuerzo se han ido abriendo, porque eso ha sido así. Cada cosa que se ha venido consiguiendo, cada derecho que han venido consiguiendo las mujeres ha sido en base a luchas intensas, que ha costado vidas, para que un sujeto que es presidente del Congreso de la República salga y dice, se acabó. Como siempre dice, volteemos la página. Ahora, si esta muchachita, que es el Ejecutivo, le hace caso al varoncito, al machito, al bigotón, al bacán del barrio, entonces le va a ir bien, porque este pechito es el que aquí dice cómo son las cosas. Ese es el presidente del Congreso de la República. Y eso es una vergüenza. Esa es una vergüenza. ¿Por qué? Porque él es el presidente del Congreso de la República que supuestamente iba a ser distinto al señor Becerril, que iba a ser distinto al señor Galarreta, que iba a ser distinto a toda esa gente que en el Congreso anterior estaba. Y usted dígame si hay ya alguna distancia que medir entre una y otra expresión de nuestra alicaída política. Pero claro, esto no es una cuestión solo de políticos, sino también de gente que está en medios de comunicación. Pero no solo los que están directa e ideológicamente vinculados a esta manera de hacer las cosas como hace Merino, sino otros que se pintan de correctos, de decentes, de profundos, de serios, y que reproducen esas mismas prácticas. Y ayer, digamos, y no es que uno ha estado como buscando ejemplos, se podría decir, ¿pero qué va a pasar con Merino de Lama? No va a pasar nada, no va a pasar nada. Va a salir y va a decir seguramente, si alguien se ha sentido ofendido, retiro mis palabras, punto. Y como él es de voltear rapidito la página, y ahora me he dado cuenta por qué usa siempre esa figura,
Ya hemos volteado la página, hemos volteado la página, porque eso es lo que había hecho en su vida. No he leído nada y voltear, y no le ha quedado ningún conocimiento y ninguna mirada histórica en torno a varios asuntos que él debería, por supuesto, haber siquiera repasado cuando le dijeron que iba a ser gratuitamente y sin ningún mérito, ¿no?, presidente del Congreso de la República. El diario Gestión, que es el diario de economía y negocios del país, el que leen los empresarios, los CEO, los grandes manejadores de la economía en nuestro país, ayer no es que uno haya estado buscando ejemplos, ahí estaba, publicó lo siguiente, que yo quisiera que ustedes puedan ver, porque claro, ya la sociedad está cambiando también y estas cosas no se pueden pasar. Sacó esta encuesta, ¿no es cierto?, sobre el desempeño, las habilidades, en fin, las necesidades de quienes están vinculados al ámbito empresarial. Y entonces puso una serie de cuadros que daban cuenta de efectivamente lo que muestran las encuestas en torno a las habilidades sociales más relevantes en los jefes, las habilidades técnicas en los directores, las habilidades técnicas en los jefes coordinadores, las habilidades técnicas en los gerentes, las habilidades de gestión en los gerentes. Pero cuando hablaba de los cargos importantes en el marco de las estructuras empresariales o la estructura empresarial, vea usted cualquier empresa, cuando habla de, digamos, jefes, son hombres. Cuando habla de directores, son hombres. Cuando habla de gerentes, son hombres. Pero cuando habla de asistentes, ¿quiénes son? Las mujeres. Y si puedes mover un poco la toma, porque hay otra fotografía donde aparecen mujeres ahí también, un poquito más abajo, si regresas, ahí también, habilidades técnicas de las asistentes. Entonces, las asistentes, mujeres, los jefes, hombres. Y díganme ustedes si eso no refleja exactamente lo mismo que el señor Merino de Lama ayer ha dicho en el Congreso de la República. Y esto, por supuesto, lo dice el diario Economía y Negocio Gestión, que después ha sacado una notita, ¿no es cierto? No sé si tenemos la posibilidad de leer lo que ha sacado el diario Gestión, disculpándose. La selección de fotos en la nota de la versión impresa del diario Gestión el día de hoy, 7 de octubre, trabajo presencial, remoto o mixto que se impone en la nueva normalidad, fue errónea por refuerza estereotipos de género que recusamos. Ofrecemos disculpas. Es decir, un diario, miren ustedes, de pronto no tienen por qué conocerlo, pero como ustedes son muy inteligentes, claramente lo intuyen. Para que pueda un diario sacar 2 o 3 páginas, no es posible que alguien se equivocó de poner tal o cual foto. Esto es una edición que tiene otras dimensiones y otras características. Y por cierto que esto fue avalado desde el que diagramó hasta el que finalmente certificó que había que sacarlo de esa manera, después de editarlo, y que saliera de eso. Puede ser que todos se equivoquen en un diario, en esa cadena, o en realidad esa es la manera como entienden que se mueve y debe seguirse moviendo el ámbito empresarial. Y eso también refleja ese estereotipo, atribuirle roles a los hombres y a las mujeres, hombre jefe, mujer asistente, es la única posibilidad que existe. No hay manera que sea de un modo distinto. Y aquí está claramente reflejado. Pero por supuesto, hoy día las redes sociales permiten que mucha gente rápidamente pueda pronunciarse sobre barbaridades de naturaleza, como la de el señor Merino de Lama, que no dista mucho de este comportamiento del medio más serio, ¿no es cierto?, más edulcorado y más especializado en materia económica, donde efectivamente esa, en alguna medida, es la realidad que quisieran que se produzca. Pero felizmente hay mujeres que con mucho empeño y superando vallas que no tienen absolutamente nada que ver con la debida competencia que va a haber en cualquier ámbito de la vida profesional, porque esto es un asunto que también a veces las propias mujeres o determinados sectores, por ejemplo, que han llegado al poder y han tenido presencia importante en el Congreso de la República, argumentaban que dar algunas disposiciones o leyes para promover la igualdad de oportunidades era romper con la meritocracia. Y como rompe con la meritocracia, ella con mujeres no estaban de acuerdo porque ellas por su propio mérito han llegado a la política. Pero ese razonamiento es
garantizar, certificar y avalar que las cosas hoy día en el país en el que vivimos se hacen por mérito, es verdad. Cuando el señor Inostosa Pagliacci dice, aquí no entran los mejores, sino los mejores amigos, estamos hablando de mérito alguno que se está teniendo en cuenta para llegar a cargos tan importantes como administrar justicia, el Instituto Judicial, donde se ven casos de envergaduras mayores. No, no es cierto. Entonces, creer de que este es el país de los méritos es realmente, o digamos, una desubicación total o avalar comportamientos de esta naturaleza. Y hoy día hay espacios donde la gente va reclamando y protestando y levantando su voz, como por supuesto las redes sociales. Inmediatamente después de que esto se publicó en el diario Gestión, hubieron algunas personas que se pronunciaron. Se pronunció Verónica Zavala, bueno, en fin, se pronunciaron varias personas criticando y cuestionando este tipo de comportamiento. Y personas que han tenido éxito ahí donde les ha tocado desempeñarse, donde no solo han tenido que lidiar con lo que denota una competencia en el ámbito profesional, como decía, donde uno decide desempeñarse, sino con el machismo, con el acoso, con la persecución y con todos los problemas que uno tiene que superar, o las mujeres tienen que superar inclusive dentro de su propio hogar. Porque claro, el trabajo remoto para los varones en buena parte de los casos es quedarse en su casa y solo dedicarse al trabajo que quiere o está desarrollando. Pero la mujer tiene que hacer eso y aparte ver las cosas de la casa. Y esa es una realidad que algunos no quieren cambiar, pero los tiempos están felizmente encaminándose en una dirección distinta, donde esos roles ya no son atribuibles y eso puede cambiar. Y ahora tienen los hombres o tenemos que hacernos cargo también de eso que históricamente se ha pretendido que es una cosa que solo tienen que hacer las mujeres. Y eso se llama igualdad de género, eso se llama igualdad de oportunidades, eso se llama democracia, eso se llama acabar con la idiotez de creer de que las mujeres y los hombres solo pueden hacer los unos una cosa y los otros. A quienes nos ha tocado, por ejemplo, vivir en un mundo mucho más permisible con este tipo de estupideces, ¿no? Después nos ha costado superar varias de esas cosas, ¿no? Cuando yo era chico, las niñas no podían jugar fútbol, hoy día juegan fútbol, eso es bien importante. Y uno tiene que asimilar de que hacia ahí estamos caminando y eso es lo que hay que seguir, por cierto, promoviendo. Esto ha sido muy importante el día de ayer, porque el señor Merino de Lama, por los niveles de exhibición pública que tiene, porque es el presidente del Congreso de la República, que, digamos, en el marco de lo que la Constitución establece, es el Congreso de la República lo que condensa la representación nacional. Pero díganme ustedes si ese comportamiento que ayer ha exhibido este señor es lo que usted quisiera ver en un representante suyo. Yo creo que en este país donde lamentablemente el machismo está muy arraigado y es moneda corriente, seguramente hasta de broma han tomado lo que ha dicho Merino de Lama. Pero la gente que cree, y creo que eso está en creciente, es decir, está avanzando de manera significativa, de que no se pueden seguir reproduciendo esos estereotipos que le hacen daño no solo a las mujeres, le hacen daño al país, porque ese tipo de comportamientos o de dichos tienen consecuencias prácticas en la manera como nos relacionamos y cómo se desarrollan determinados acontecimientos, ahí donde las mujeres tienen que superar varias vallas. Y si seguimos nosotros avalando que eso es normal, lo que vamos a seguir haciendo es evitar que nuestro país que tanto queremos, pero a la vez por estas cosas tanto sufrimos, siga manteniendo esas inequidades. Y la democracia es para todos y para todas. Si no, no hay democracia. Es así como uno tiene que moverse y esa es la perspectiva que uno tiene que tratar de mantener, ojalá en el tiempo. Y la política debería, en ese sentido, representar y no, lamentablemente, buscar revertir aquello que con mucho esfuerzo y con muchas luchas se ha venido consiguiendo. Porque aquí no hay nada que haya sido fácil. Los derechos que hoy, felizmente en una sociedad democrática, se pueden tener, es verdad, limitados en su ejercicio, porque lamentablemente en un país como el nuestro, la libertad no está asociada a el desempeño de las mujeres, porque a veces hasta para vestirse de una manera tienen que pensarlo 10 veces, porque solo vestirse de una manera le puede significar acoso en la calle, en el metropolitano o en el trabajo. Imagínense ustedes, ¿ese es el país que seguir construyendo? ¿O sea, el país de los Merino de Lama es el que en realidad
todos quisiéramos sostener en el tiempo, o tenemos abiertamente que contradecir esos comportamientos, esos estereotipos, venga de que venga, porque eso le hace daño al país y le hace daño a la democracia. Hemos presentado El Editorial con Glaxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.